Buenos días, mi nombre es Pedro de la Chiesa y presentaré el proyecto de pavimentación a través de la normativa ASHTO 93 para pavimentos flexibles. Con este proyecto se busca solventar la presente problemática de transporte vial que presenta la recién construido sector de Tocuyito, a través de la proyección y ejecución de una vía de dos carriles, uno en cada sentido, para poder solventar la demanda de tránsito que se estima en más de 17.000 vehículos diarios. Todo esto ya que la vía actual que está en uso para comunicar este sector con el resto de la ciudad no tiene las cualidades necesarias para soportar y llevar con efectividad el tráfico que allí transita a diario. Según el último conteo vehicular en la zona, se transitan hacia Tocuyito un estimado de automóviles 11.792, Station Wagon 106, camionetas Pickup 1862, camiones 516 de tipo C2, autobuses 192 y remolques 5, dando un total de vehículos que transitan ahí diariamente de 17.919. Adicionalmente, nos están dando los estudios de suelos y pruebas de laboratorio que nos arrojan que el módulo elástico del concreto asfáltico a 20 grados, o sea 3.100 megapascales, es igual a 450.000 psi. La capa base, su CBR es del 100%, 31.000 psi. Subbase, el CBR es del 16% y 13.111 psi. Subrasante, el CBR es del 5%, y su MR es 7800 PSI. Con estos datos se procede a calcular números estructurales y espesores total de pavimento para un periodo de diseño de 20 años con una tasa de crecimiento del 4%. Proseguimos con el factor de crecimiento anual, donde nuestro diseño tiene una tasa anual de crecimiento del 4% y un periodo de diseño de 20 años. Haciendo uso de la tabla de crecimiento anual de la ASTO 93, vemos que los números superiores, estos que están aquí indicados, son el porcentaje de crecimiento anual. Nosotros tenemos un 4% y estos valores que tenemos de este lado de la tabla, periodo de diseño en años, efectivamente eso, el periodo de diseño en años para nosotros es 20. Nosotros intersectando 20 con el 4 tenemos el valor de 29,78. Hay otra manera de sacar este valor, que es a través de la fórmula de factor de crecimiento, que es esta que encontramos aquí, donde simplemente vamos a tener que reemplazar estos dos valores, R, que es la tasa de crecimiento anual del 4%, y el valor N, que es el periodo de diseño en años. Sustituimos 4, 20, hacemos la operación matemática y nos da un factor de crecimiento anual de 29,77, algo muy parecido a lo que nos da la tabla que nos proporciona la ASTO 93. Proseguimos con el cálculo de sal de diseño. Aquí en esta tabla observamos la cantidad de vehículos separados por clase que correspondiente al IMD de la vía de Tocuyito. Aquí en autos convencionales englobamos todo lo que serían automóviles, camionetas pick-up, station wagons, camionetas de carril, todo este tipo de vehículos englobados y nos da un IMD combinado de 17.206, que representan el 96.2% del total de vehículos que transitan por la vía de ese sector. Tenemos en buses 192 unidades, camión 516 unidades en promedio, remolque 5 en promedio. Proseguimos para calcular los ejes equivalentes según el tipo de eje que tenga cada tipo de vehículo a calcular. Esto haciendo uso de la tabla proporcionada por la ASTO 93 para cálculo de ejes equivalentes. Por ejemplo, aquí vemos los tipos de ejes que existen que podemos calcular mediante estas fórmulas. Para, para la de automóviles convencionales usaremos la primera, que es el peso del vehículo, el peso del eje que transmite el eje, entre 6.6 elevado a la 4. Aquí lo podemos ver en este ejemplo. Aquí vemos que un automóvil convencional tiene dos ejes, cada uno proporciona 1 tonelada de peso. Vamos a la fórmula, simplemente sustituimos el peso por el peso del eje y hacemos la operación matemática. En este caso nos da 0.005. Aquí esto yo lo voy a multiplicar por 2 porque hay dos ejes. Entonces el factor de vehículo pesado me quedaría en 0,01.
Seguimos el procedimiento para autobuses de tipo B2. Para los autobuses, la normativa ASTO 93 tiene un eje delantero que transmite 7 toneladas de peso y un eje simple trasero doble rueda de 11 toneladas de peso. Vamos al cuadro de fórmulas. La primera es igual que la anterior, es un eje delantero simple, un eje simple delantero. Simplemente sustituimos la carga del eje, el peso del eje, serían 7 toneladas. Hacemos la operación matemática y nos da este valor, 1,27. Ya para el eje trasero, es un eje simple de doble rueda. Este es a través de esta fórmula, que es el peso que transmite el eje entre 8,2 elevado a la 4. Y eso nos da un valor de 3,24. Ahora, para sacar nuestro factor de vehículo pesado del autobús de tipo B2, sumamos los ejes y esto nos da un FBP de 4,50. Proseguimos con los camiones tipo C2. Estos, al igual que el tipo B2 de autobuses, tienen un eje simple delantero y un eje simple trasero de rueda doble. Simplemente usamos las mismas fórmulas, sustituimos los valores del peso según sea el eje y los resultados los sumamos para que nos den nuestro factor de vehículo pesado para los camiones tipo C2. Ya para el remolque tipo T2S1, este presenta un eje delantero simple de rueda simple, donde aquí podemos ver la fórmula, que es igual que las anteriores, simplemente de 7 toneladas sustituimos y nos da este valor. Tenemos un eje trasero que es un eje simple doble, usamos la misma fórmula de eje simple doble, de doble rueda, sustituimos el peso, que son 11 toneladas, y nos da un valor de 3,24. Pero adicionalmente, este tiene un remolque. Que aporta un eje de eje simple de doble rueda que soporta 11 toneladas. Ponemos esas 11 toneladas que transmite este eje en la fórmula, resolvemos la operación matemática y los resultados los sumamos y nos da nuestro FBP, factor de vehículo pesado para los remolques. Perfecto. Proseguimos con el factor direccional, factor carril y factor de presión de neumáticos. Para el cálculo del factor direccional FD, haciendo uso de la tabla aquí presente, vemos que nuestra vía a Tocuyito presenta dos carriles con un sentido, con un carril en cada sentido, lo cual la tabla nos indica que nuestro factor direccional es de 0,50, nuestro factor carril es de 1 y el factor ponderado es de 0,50. Aquí lo podemos ver. Aquí están número de sentidos, número de carriles y aquí nos da nuestro factor direccional, factor carril y nuestro factor ponderado. Luego calculamos el factor de presión ajuste por neumático. Aquí calculamos y tomamos en promedio unos 80 psi por presión de neumático. Entonces, según la tabla, para el valor de 80 psi es 1. Ya con estos datos hacemos los sumatorios FBP, como lo podemos ver aquí. Aquí lo que todos nosotros vemos es, esto es el daño que hace por vehículo a nuestro pavimento. Por vehículo. Por cada un automóvil, este es el valor que ejerce sobre el pavimento. Por cada autobús, este es el valor que ejerce sobre el pavimento. Ahora necesitamos multiplicar este valor por la cantidad de vehículos de ese tipo que transitarán por esta calle. Entonces colocaríamos 0,01 por 17.206 unidades, nos da un total de 18,14. Aquí hacemos lo mismo, 4,05 por las 192 unidades de buses tipo B2 que transitarían por esta vía, nos da un resultado de 864,70. Igual lo hacemos con el camión e igual hacemos con el remolque. Después esto lo sumamos en la sumatoria de factor de vehículo pesado y nos da un número de 3.245,43. Proseguimos con el cálculo de ejes equivalentes. Para calcular nuestros ejes equivalentes utilizamos la siguiente fórmula, que es el IMD por FD por FC por FBP por FP. Todo esto ya lo tenemos. El FBP por el IMD ya lo tenemos, que es esto que nos dio aquí, que es 3.245,43. Simplemente tenemos que sustituir. Sustituimos el 3.245,43 que sacamos anteriormente. Sustituimos FC, que lo tenemos aquí atrás. Sustituimos todos los valores.
Los multiplicamos y nuestro cálculo de ejes equivalentes es de, aquí está, 1622,72. Ahora tenemos que proseguimos con el ESAL de diseño. Este es con la fórmula del W18, que tenemos números equivalentes por el factor de crecimiento anual por 365 días de un año. Entonces simplemente sustituimos y nos queda que nuestro W18, nuestro ESAL de diseño, es de 17.637.299,28. Ahora vamos a determinar los parámetros de confiabilidad. En este cuadro tenemos nos indica los tipos de vías que se pueden construir. La nuestra es una vía local urbana con una confiabilidad que le damos del 80%. Eso nos da un fractil del menos 0,841. 80% usamos en esta tabla, menos 841. Y un factor de error acumulado de S sub O de 0.45. ¿Por qué 0.45? Porque estamos usando un pavimento flexible y es una construcción nueva. Entonces nos toca 0.45 de S sub O. Ahora, cálculo del índice de servicio. Ok. Aquí nosotros tenemos esta tabla, para nuestra es una carretera. Vamos a tomar como servicialidad final el 2.5. Entonces, nosotros tomamos como servicialidad inicial el 4.2 que está en las normas. Con esto nosotros sacamos nuestro delta PSI. El delta PSI se saca de el índice de servicio inicial menos el índice de servicio final, que para nosotros es 4.2 menos el 2.5 que tomamos en la tabla, que nos da un resultado de 1.7. Con los datos obtenidos, nosotros aquí podemos ver un gráfico, que este es para sacar el coeficiente estructural de la carpeta asfáltica. Nos indican que su módulo de elasticidad, como podemos estar, es de 450.000 PSI. Nosotros vemos que en el gráfico, en la parte inferior, vemos que está la escala de los módulos, que está de 100 en 100. Nosotros calculamos dónde puede estar 450.000, que está entre 400.000 y 500.000. Trazamos una vertical. Esta vertical, cuando choque con la curva de este gráfico, lanzamos una horizontal hacia los coeficientes estructurales que se encuentran en la parte izquierda de este gráfico. Y donde nos intercepte es nuestro coeficiente estructural. En nuestro caso, el coeficiente estructural de la carpeta asfáltica es de 0.45. Ok. Lo mismo hacemos para el coeficiente estructural de la capa base, pero este es otro gráfico con otra escala. Aquí vemos el módulo. Nuestro módulo es de 31.000. Ubicamos 31.000 en el eje de los módulos, lanzamos una horizontal y llegamos al eje de los coeficientes estructurales. En nuestro caso es de 0.14, el coeficiente estructural de la base. Lo mismo hacemos con el coeficiente estructural de la subbase. Aquí nosotros tenemos este gráfico, que es prácticamente lo mismo, pero a una escala diferente. Nuestro módulo para la subbase es de 13.111. Ubicamos 13.111 en el eje de los módulos, lanzamos nuestra horizontal y vemos que nos da un valor de 0.10 de coeficiente estructural para la subbase. Proseguimos con el cálculo del drenaje. Estimamos que las condiciones de humedad cercanas a la saturación va a ser del 5 y 25%. Para la base tomamos el valor de 1. Y para la subbase, tomamos el valor de 0.80, haciendo entender que las capas superiores tienen una mejor calidad de drenaje que las inferiores. La subrasante no es necesario calcularle el drenaje. Aquí vemos los parámetros de diseño. Tomamos como SN1, que es el número estructural de la carpeta asfáltica, donde su coeficiente estructural es de 0.45 y no presenta módulo de drenaje. SN2 sería nuestra capa base, que tenemos nuestro coeficiente estructural en 0.14 y nuestro coeficiente de drenaje es de 1.
Y SN3 sería nuestra capa de subbase, donde su coeficiente estructural es de 0.10 y su coeficiente de drenaje es de 0.80. Para los parámetros de diseño usamos el coeficiente estructural de la base como MR del número estructural de la carpeta asfáltica. Igual hacemos aquí, usamos el coeficiente estructural de la subbase para hallar el número estructural de la base. De igual manera usamos el MR de la subrasante para hallar el número estructural de la subbase. Seguimos con el cálculo del número estructural para la carpeta asfáltica mediante la fórmula dada por la AASHTO 93. Esta es la fórmula. Nosotros tenemos estas variables que podemos ir sustituyendo, menos lo que estamos buscando, que es el número estructural Sn. Nosotros tendríamos que despejar Sn para poder hallar nuestro número. Esto es bastante complejo. Entonces nuestro equipo de investigación de este proyecto desarrolló en Excel un programa que nos permite hallar los números estructurales a través de este programa, de esta tabla, donde a través de los MR podemos hallar los números estructurales de cada base. Por ejemplo, aquí tenemos para la base, tenemos un número estructural de 31.000, vamos a MR, colocamos 31.000 MR, módulo resiliente, y calculamos. Y esto nos da un número estructural de 3 para nuestra base. Un número estructural de 3. Este programa prácticamente esta tabla de Excel prácticamente lo que hace es dar valores a SN hasta lograr que ambas lados de la ecuación sean iguales y al restarse den 0. Aquí lo podemos ver, W18 nominal es el logaritmo base 10 de W18 y W18 calculado sería todo lo que está a la derecha de la ecuación. Esto va agregando números a SN hasta lograr que ambas partes sean iguales y al restarse den 0, como podemos ver aquí. Entonces, cuando den 0, el número del SN que quedó será nuestro número estructural requerido, adecuado. Lo mismo hacemos para la subbase. La subbase es de 13.111 MR. Cambiamos, 13.111 MR. Calculamos y el programa nos da, el Excel nos da 4,15 de número estructural para la subbase. Para la subrasante es de 7.800 MR. Simplemente vamos aquí, agregamos los 7.800, calculamos y nos da un número estructural de 4,97. Volviendo aquí. Aquí podemos ver, simplemente se sustituyeron los valores. Lo mismo para el número estructural de la capa base. Lo mismo para el número estructural de la capa subbase. Vemos cómo se sustituyen todos los valores y nos da un número estructural de la subbase de 4,97, igual que en Excel. Ok, entonces aquí ya tenemos más organizada toda la información que tenemos hasta ahora. Tenemos nuestros coeficientes estructurales, nuestros coeficientes de drenaje y nuestros números estructurales. Ahora sí calculamos los espesores de capas. Ok, aquí tenemos el cálculo de espesor de la carpeta asfáltica que viene dada por esta condición. El espesor de la carpeta asfáltica debe ser mayor o igual que el número estructural de la carpeta asfáltica. Entonces esto es igual a SN1 entre A1, que sería el número estructural 1 entre el coeficiente estructural 1, que aquí lo tenemos. Simplemente sustituimos, hacemos la operación matemática y nos da un espesor de 6,66. Aquí vemos que 6,66 cumple con la condición que nos ponen al principio, que sí es mayor que el número estructural de SN1. Nosotros, para ser más prácticos y mucho más fácil a la hora de la ejecución del proyecto, adoptamos este espesor como de 7 pulgadas para tener un número más exacto. Ahora venimos por lo siguiente, calculamos el número de diseño de la carpeta asfáltica.
este viene dado por SN1 de diseño es igual a el número estructural 1 por el coeficiente, digo, por el espesor de la carpeta asfáltica. Sustituimos, eh, hacemos la operación matemática y nos da un SN1 de diseño de 3.15. Ahora pasamos al espesor de la base, cálculo del espesor de la capa base. Vemos que aquí hay una condición donde el espesor debe ser mayor o igual al número estructural de la base. La fórmula es número estructural SN2 menos SN1 entre coeficiente estructural 2 por el coeficiente de drenaje de la base. 2 es de la base. Aquí tenemos el coeficiente estructural, el número estructural, perdón, de la base, que era 4.15 según la tabla de Excel, menos SN1 de diseño de la carpeta asfáltica, que nos quedó en 3.15, entre A2, que es el coeficiente estructural de la base, que fue 0.14, por el coeficiente de drenaje, que es 1. Entonces resolvemos nuestra operación matemática y nos da que el espesor de la base es 7.14. 7.14 cumple con la condición que nos ponen al principio. Por consiguiente, tenemos que calcular el número estructural de diseño para la capa base. Este sería SN2 de diseño es igual al coeficiente estructural de la capa base por el coeficiente de drenaje de la capa base. Entonces, por el espesor de la base de la capa. Sustituimos, hacemos la operación y nos da un SN2 de diseño de 0.99. Ahora vamos a calcular el espesor de la subbase. Tiene que cumplir esta condición, igual que las anteriores, donde el espesor debe ser mayor o igual que el número estructural de la subbase. Entonces tenemos número estructural de la subbase menos el número de diseño estructural de diseño de la carpeta asfáltica más número estructural de diseño de la base entre el coeficiente estructural de la subbase por el coeficiente de drenaje de la subbase. Sustituimos, hacemos la operación matemática y nos da un espesor de 28.15 pulgadas. Y este efectivamente cumple con la condición que nos dan al principio de este cálculo. Vamos a calcular el número estructural de diseño de la subbase, que sería SN3 de diseño es igual a coeficiente estructural de la subbase por coeficiente de drenaje de la subbase por el espesor de la subbase. Calculamos la operación con matemática y nos da un SN3 de diseño de 2.25. Nosotros verificamos si el diseño está correcto, los espesores cumplen con las exigencias del tránsito cuando hacemos la sumatoria de todos los números estructurales de diseño. Nosotros tenemos SN1 de diseño más SN2 de diseño más SN3 de diseño debe ser mayor o igual al número estructural de normal. Hacemos el cálculo matemático y nos da 6.39 que cumple con la condición de que debe ser mayor o igual que el SN, número estructural. Aquí podemos ver dimensionadas los diferentes tipos de capas que tiene nuestro pavimento de la carpeta asfáltica. Vemos que tiene un espesor de 7 pulgadas que serían traducidos en 17.78 centímetros. Vemos la capa base que tiene un espesor de 7 pulgadas también, al igual que la carpeta asfáltica. Vemos la capa de la subbase que esta lleva un espesor de 28,15 centímetros. De 28,15 pulgadas, perdón, que equivalen a 71 centímetros. Bueno, ese fue el proyecto, la presentación del proyecto sobre la carretera que se planea construir hacia el sector de Tocuyito. Espero que haya sido de interés. Muchísimas gracias.